siendo grabada. Les vuelvo a pedir, por favor, sus micrófonos. Tengo sonido de fondo con micrófonos activos. Ya lo apago, qué bueno, qué bueno. Cuando les pedí que miremos y me evalúen la tomografía, ¿qué es lo que yo espero? Espero, a ver, primero, al chat, ¿cuántos de ustedes no entraron a la clase de tomografía? Primero, empecemos por ahí, para hablar un lenguaje en que todos nos entendamos. A ver, los que no, Yulisa es lo que no asistieron, ¿sí? Ok, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, wow, son varios, ya no sigo contando, vamos a empezar de cero entonces. Vamos a empezar de cero. Alisten sus apuntes, por favor, para que podamos ver un poquito de los conceptos básicos que tenemos que hablar para entender a la tomografía. Y mientras tanto voy a buscar una imagen para poder mostrarles. Lo último que vamos a ver es el video que les presenté con la tomografía. Entonces primero vamos a comenzar con los conceptos básicos de una tomografía. Todos ustedes saben que la tomografía es un método complementario no invasivo. Ojo, no invasivo, pero puede tener riesgo. Porque hemos dicho que los invasivos generalmente son los riesgosos, pero los no invasivos, como la radiografía, puede ser riesgoso. ¿Para quién? Para el embarazo. En el primer trimestre es muy riesgoso una radiografía, imagínense una tomografía que son muchas más irradiaciones, entonces siempre vamos a tener cuidado. El mismo concepto que la radiografía se aplica en la radiografía. Y el otro riesgo que nos lleva a la tomografía, igual que la radiografía, cuando utilizamos los contrastes. Cuando usamos contraste, existe el riesgo de la alergia. Vamos a poner unas imágenes, déjenme buscar para que me acompañe la charla, TAC de tórax. Esas imágenes. Ok. Vamos a presentar la pantalla. Presentar una pestaña de Chrome. ¿Me confirman si ven un bollo de imágenes de tomografía? Sí, doctor. Muy bien. ¿Me confirman si ven el cursor que estoy moviendo? Sí, también. Sí, doctor. Sí, doctor, se ve. Ok, perfecto. Entonces, vamos con los conceptos básicos. Olvídense de lo que se ve ahorita. Primero atiéndanme y especialmente los que no estuvieron en las clases de tomografía, vayan tomando apuntes. Entonces, les decía que es un método complementario, no invasivo, y que siempre el criterio no invasivo pensamos que son los que nos llevan riesgo para la salud. Pero hoy tengo un timbre, significa que alguien está tocando para entrar. Bienvenido, listo. El tema es que el timbre me distrae, pero no puedo dejarlo afuera. Hemos dicho que no importa que llegue 5 minutos antes, igual es bienvenido. Entonces les decía que habitualmente los métodos complementarios no invasivos suponemos que no conllevan riesgo, pero en este caso los rayos X, como saben, es riesgoso principalmente para el embarazo, igual que la tomografía es un estudio basado en los rayos X, los cuales son interpretados por una tomografía. Esto hace de que debemos tener mayor precaución cuando estamos con una persona en edad reproductiva, de no olvidarnos nunca de preguntarle si está embarazada. Si la persona no sabe, tiene dudas, entonces en la orden, ¿cómo ponemos la orden? ¿Se recuerdan? RP, ponemos el nombre del paciente, si no hay el nombre del paciente, ponemos NN. Y ponemos tomografía computarizada, timbre, perdón, bienvenido Miguel, listo. Y ponemos la orden, TAC, de tórax, sin contraste, timbre. ¿Qué haremos con el timbre?
TAC de tórax sin contraste. Porque normalmente las tomografías de abdomen, las tomografías de tórax, en ocasiones se requiere con contraste. Entonces nosotros debemos estar seguros cuándo la vamos a pedir con contraste. Y si hay riesgo de esa persona embarazada, por favor pónganle ojo, embarazo. Luego terminan su orden con la firma, la fecha y el nombre del médico que la está solicitando. La misma manera, el mismo procedimiento para la tomografía. Es el mismo procedimiento de una orden laboratorio de radiografía. Fíjense, los conceptos que varían es que en la tomografía no pedimos AP, ni PA, ni sentado, ni acostado. Siempre la tomografía se hace acostado. Y como nos mira de todas partes, entonces no hay opción de no, quiero una AP, quiero una lateral, una sentada, acostada. No, por favor, no se pone sentado, no, siempre tomografía se sobreentiende, ya viene por defecto el criterio que es acostado, un criterio que difiere con las órdenes de la radiografía. Pero lo que sí es igual son las características de la sombra. ¿Cuáles son esas sombras que hemos dicho? Desde lo más negro, la sombra aérea, a lo más blanco, que es la sombra del hueso, o en casos de que el paciente pueda tener un cuerpo extraño, especialmente metálico, entonces ahí metemos con el quinto color, que es el más blanco que el hueso, que es el color metálico. Entonces son densidad aérea, densidad oleosa, densidad agua, densidad calcio y en ocasiones densidad metálica. Esas son las características que tenemos que ver. No visualizamos tampoco la técnica. Recuerden que tenemos que ver los 7 elementos, el nombre, la posición, la proyección, el aumento de la respiración. Esos 7 elementos que evaluamos en la técnica, en la tomografía no hay. Porque cuando estamos con la tomografía, nosotros tenemos que ver las características de 2 momentos, que son, o le decimos ventana, una ventana ósea y una ventana mediastínica. Entonces, con esos colores son los que nosotros tenemos que acordarnos. Para que me entiendan, cuando normalmente les entreguen la tomografía, les van a dar impresa igual que la radiografía, aunque hoy la tendencia es mandarlo todo digital o en CD. Cuando la tienen la tomografía todo negro, esa es la ventana ósea. Eso es para ver huesos y para ver pleura. En cambio, cuando queremos ver parénquima pulmonar, tiene que ser más gris, como ven en el cursor que les estoy mostrando. Entonces, esos 2 elementos tienen que considerar. La forma de evaluar una tomografía, siempre en la radiografía, generalmente en el informe les dan 2 láminas. Un elemento que hay que ver es que en la lámina, cuando la pongan al negatoscopio, tiene en la parte superior de arriba y en la parte derecha hay como como un canalito, como una escotadura, como si le faltara un pedacito a la película. Eso les está mostrando el lado que habitualmente tiene que interpretarse para que no estén tratando de ver la letra y todo esto. Y luego el otro elemento que tienen que considerar es los numeritos. Cada tomografía tiene un numerito. Ese numerito le está orientando el lugar del corte. Habitualmente, cuando uno no tiene experiencia, no se orienta fácilmente para ver a qué nivel lo estamos viendo. Entonces tenemos que ver el numerito de la impresión de la foto. Entonces eso les dice y van a ver con una planigrafía que les ponen unos cortecitos. Ahorita vamos a ver si encontramos aquí una imagen para que me entiendan qué es lo que estoy tratando de decirle. Aquí no está. Pero en la parte práctica, cuando estemos en el hospital, vamos a ver si en esta puedo ver el numerito.
No, es ver imagen. Ya, en esta lámina, de esta foto, esta lámina, ustedes van a ver que tiene un bollo de letras, la intensidad, los grados, los ángulos, la proyección, y ahí, aparte del nombre y la fecha, hay un numerito. Eso es el que le orienta, y generalmente en la parte de arriba hay una que les muestra puro líneas. Aquí está, no. Mostrar más, abrir, tiene que haber, me imagino. Tuc, 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 tuc. Doctor, si gusta, puedo mandar foto de una tomografía yo. Lo que pasa es que en esa foto que me envíes no se va a ver el numerito que es el que estoy tratando de mostrarles. Para ver la planigrafía, porque yo tengo en el archivo, lo que no quiero es demorar en el archivo mientras voy mirando, se las voy buscando. Entonces, en base a esa, a ver, para no ser descortés con la ayuda, ¿por qué no le envía esa foto? Muéstrela, por favor. A lo mejor tenemos ahí lo que quiero mostrar. Le doy la oportunidad para que comparta su pantalla. Ya está habilitado. Doctor, disculpe, mientras tanto, ¿será que me puede clarificar un poco lo de las láminas? No pude entender muy bien. Ajá. Mientras busca el compañero, claro que sí. Cuando hablo de lámina, me estoy refiriendo a la película fotográfica que nos entregan, así como esa radiografía que uno agarramos, a eso me refiero. Normalmente nos dan dos. Cuando se hace un estudio donde no es tan económico el precio, porque cuando se hacen estudios que los precios son más económicos, ahí solo te dan una lámina y te hacen un corte, te muestran solamente lo más importante en una sola. Pero lo habitual es que te den dos placas o dos láminas, una con la ventana 11 y otra con la ventana diafragmática para que uno pueda, y en ese, en el primer corte, ahí te muestran. ¿Sí? No sé si lo comprendió. Sí, doctor, gracias. Vamos a esperar que el compañero, por favor, ¿puede compartir la imagen que me decía, compañero? Ya comparto pantalla, doctor, ahorita. Por favor. Doctor, y esta selección de imágenes, porque dice que nos entregan dos láminas, ¿no? Ajá. Y que en estas láminas solo viene lo más relevante, ¿no? Que solo los cortes los elige el imagenólogo y nos los entregan así. Exacto, exacto. El imagenólogo detecta cuáles son los sitios más significativos donde hay lesión y eso te las da. En otro, cuando digamos el costo es apropiado, entonces no se mezquina una radiografía, te dan todito con los cortes, así uno no solamente tiene el informe. Ahí vamos a ver lo que el compañero nos está mostrando. No, fíjese que no lo tiene, solo tienes una lámina, que es la ventana 11, pero no tienes la otra lámina. Y eso... Ahí el compañero nos está mostrando una lámina, una tomografía de abdomen, no de tórax. Pero en ambas, digamos, si ustedes se fijan, aquí abajito les dice un número. Entonces, no, compañero, no está lo que trataba de mostrarle. Gracias. ¿O tiene otra? ¿Una de tórax? Sí, la de tórax. Tengo varias de la misma, pero, o sea, es de la misma, o sea, es de lo mismo, digamos. A ver, tengo otra, ahorita mano. Doctor, una consulta. Sí. Doctor, Dígame.
los resultados de tomografía se pueden entregar en lámina y también en CD o en flash. Sí, sí. Se lo pueden entregar en digital o se lo pueden dar en un CD, que también es digital, es lo mismo, ¿no? Entonces, hoy la tendencia, por ejemplo, en San Juan de Dios, como están faltando las placas, se dan en un CD. Y cuando se acaban los CDs, tenemos que ir a mirar y sacarle con el celular, grabar en video todo lo que nos estén mostrando. Entonces, pero lo ideal es que cuando nosotros como médicos hacemos una orden, esa persona va a un gabinete donde le hacen el estudio, te dan un informe por escrito y te dan las láminas en un sobre, o bien te lo dan el CD. Siempre es más cómodo el CD o un flash porque ahí siempre y cuando uno tenga la computadora con el software apropiado, ¿no? Pero, ¿cómo es, compañero? ¿Tienes o no tienes? Gracias, doctor. Sí, ya la estoy pasando, la estoy compartiendo. Ok. Entonces, doctor, recopilando los momentos o las ventanas que nos dice usted que son las óseas y las medias químicas, es lo que usted nos mostraba en el video, ¿no? Cuando aumentaba la densidad, si no me equivoco, o la disminuía. Ajá, ajá. O algo así. Exacto, exacto. Uno lo puede hacer a esa manera. Entonces es la ventaja cuando uno lo maneja, cuando lo tiene digital, que uno entra a las ventanas que quiere, o sea, cambia la intensidad de la proyección o de la intensidad de proyección, cambiando si quiero ver más oscuro o más blanco, ¿no? A ver, no, tampoco está, tampoco está. Sí. Es que tú estás viendo solo una, entonces, pero avanzaremos un poquito. Entonces, normalmente cuando uno no tiene recuerden lo que estamos tratando de ubicarnos primero es tratar de ver en qué parte está la lesión. Entonces, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Gracias. Uno, entonces mira si está en el corte 10 o es la foto número 10, entonces uno va y mira la línea número 10 y le dice exactamente el nivel que está. Pero nosotros ahora vamos a aprender que no necesitamos ver esa línea si nos orientamos con los órganos, porque la ventaja de la tomografía es que simplemente tenemos que imaginarnos cómo es la realidad, porque son sombras. La diferencia es que en vez de verlo de frente o de perfil o posterior, la estamos viendo como si estuviéramos mirando. Imagínense cuando cortan una naranja por la mitad y le van cortando por pedacitos. Entonces, normalmente los cortes se pide que sea cada 5 milímetros. Imagínense un corte que le esté mostrando cada 0,5 centímetros, va sacando un slide, una rebanada, como dice un slice, va cortando y uno va mirando. Entonces, lo primero que tenemos que ubicarnos es de dónde se está mirando de abajo, se está mirando de arriba. Da lo mismo, porque lo que uno se orienta es simplemente dónde es atrás. Sí, no se ve nada claro. No estoy mostrando nada en este momento, para que no se distraigan y se confundan. Primero estamos hablando de los conceptos, porque si les pongo algo y después se distraen y quieren mostrarme algo que prefiero que no se distraigan. Entonces, estas ventanas que vamos a ver son lo mismo en cráneo, en tórax, abdomen, o sea, vemos las mismas densidades. Y nosotros tenemos que ubicarnos en las características del tipo de lesiones. Las lesiones, igual que en la radiografía, hablamos de lesiones micronodulares, lesiones nodulares o lesiones de masa. Son el mismo concepto. Lesiones de menos de 1 centímetro, lesiones de 1 centímetro o lesiones de más de 4 centímetros, como son las masas. Lo que hay que tratar de entender que algunos tejidos no son fáciles de visualizar. Por lo tanto, tenemos que jugar con las densidades. Cuando nos entregan en la placa para ver el negatroscopio,
muchas veces tenemos que utilizar una lupa para poder ver mejor cuando la lesión es pequeña. En cambio, cuando nos las dan digital, sea en un flash o sea en un CD o nos las mande por correo, en la computadora podemos hacer un zoom y podemos jugar con el programa como les estaba mostrando, que es lo que enseguida vamos a ver. Entonces, nosotros, cuando estemos interpretando la radiografía, voy a poner un caso clínico. ¿Se acuerdan del caso clínico que les conté del paciente que llegó con obstrucción de la vía aérea? Al comienzo les conté un caso clínico o no se los conté. El del hueso. El que tenía un hueso, doctor, el del hueso. Exacto, exacto, el del huesito. Fíjense que si no nos ubicamos, voy a compartir una pantallita ahorita, les voy a poner compartir. Meet, Google Meet, ¿dónde está? Aquí está. Compartir pantalla, una ventana. ¿Ven el mouse que se mueve? No. ¿En cuál ventana estamos? A ver. ¿Ven el mouse? ¿No lo ven? La flechita. Yo no lo veo, doctor. Ok, ¿y ahora? Ahora Sí se ve. Ok, sí, doctor. es que como estoy con dos monitores, entonces estoy tratando de ver en cuál es la que ustedes me están viendo. Esta es una tomografía que estamos en qué corte estamos viendo. Fíjense, tenemos que ver cuando es un corte coronal o cuando es un corte sagital. ¿Sí? Cuando lo vean de esa manera, que le está mostrando por pedacito, ahí estamos viendo con cortes sagitales. Y aquí nos ubicamos, es como si lo estemos mirando el paciente desde la cabeza. Estamos parados, como si estuviéramos parados encima de la cabeza y le han hecho un corte. Entonces nosotros nos orientamos. Fíjense, lo más negro es el aire. Densidad aérea fuera del cuerpo y dentro del cuerpo podemos ver en este órgano. Entonces, si yo veo densidad aérea, luego tengo densidad oleosa, densidad agua, densidad hueso y no tengo una densidad metálica, todavía para mostrárselo a ese, más adelante vamos a encontrar probablemente en la siguiente. Fíjense que podemos identificar los órganos. Entonces, yo identifico que esto es una tomografía muy distinta a la imagen de la resonancia magnética. La vamos a ver después en otra clase de resonancia, que algunos la confunden, pero hay diferencias muy significativas. Entonces, con ubicarnos nosotros por las densidades, sabemos dónde estamos. Entonces, ¿en qué parte tengo una densidad en forma de S itálica a ambos lados? Esto corresponde, si es densidad ósea, esto va a corresponder a la clavícula. Entonces, si tengo la clavícula y aquí estoy viendo otra densidad ósea a ambos lados, esto corresponde al hueso. ¿Qué hueso será que está a la altura de la clavícula? El húmero, ¿no? Entonces estoy viendo la cabeza del húmero y estoy viendo la clavícula y esto es una vértebra. Entonces, ¿dónde estamos? ¿A qué altura estamos? ¿Será que estamos a la altura de la parte inferior del abdomen? No, porque estamos viendo la tráquea. Este redondo lleno de aire es la tráquea. Entonces, si veo la tráquea, veo clavícula, pongan su mano ustedes en su cuello, agarren su clavícula y pongan un dedo en la tráquea. Ahí se dan cuenta a qué altura están. Entonces, normalmente ya cuando estamos acostumbrados a ver las imágenes, no necesitamos comparar, estoy viendo aquí, siento mi clavícula, que estoy a esta altura la lesión. No, eso es por ahora solo para que se ubique. Entonces, normalmente esta radiografía, esta tomografía está con contraste o sin contraste. ¿Qué me dicen ustedes? Fíjense, normalmente el contraste se ve densidad parecida hueso. Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué tenemos al lado de la tráquea? ¿Qué órganos tenemos que sea redondito? Son los vasos.
Entonces aquí tenemos una vena yugular que está con contraste, porque normalmente no la vamos a ver de ese color. La sangre, cuando estamos en esta ventana, no la vamos a ver. Entonces, cuando estamos con contraste, lo vamos a ver. Y esto de aquí, vamos a hacer un poco de zoom. ¿Notaron que aumentó el zoom? Sí, sí. Ok. Y aquí encontramos otra imagen con densidad aérea por delante de la tráquea. Entonces, ¿qué tenemos por delante, por detrás de la tráquea y por delante de la vértebra que lleve aire? El esófago. Entonces, aquí tenemos, por favor, apaguen sus micrófonos. Yo hago la pregunta y yo mismo la voy a responder. ¿Sí? Entonces, ubicándome con esas características en los órganos, ya vamos a poder saber en qué parte estamos. Recuerden. Y esto que tiene por detrás, si la tráquea está delante, por detrás tengo otra densidad ósea, entonces yo me ubico qué hueso tengo a nivel del hombro, la escápula. Entonces vamos viendo. Fíjense que no es difícil, lo único es que tenemos que tener idea de cuáles son los órganos que estamos viendo. Obviamente que en ocasiones las lesiones no son tan simples de reconocer, se requiere un poquito de experiencia. Entonces, esto, ¿qué nos dice? Que estamos al nivel del cuello. Estamos si la vemos la clavícula, es decir, que estamos por encima. Estamos en el primer corte, en la parte superior del cuello. ¿Y por qué este lado del pulmón? ¿Cómo sé cuál es derecho y cuál es izquierdo? Si lo estoy mirando, recuerden que las características de los órganos y la forma en que estemos mirando, no siempre nos orientamos, que todo lo que veo a la izquierda es mi lado derecho, todo lo que veo a la derecha es su lado izquierdo, eso es lo que habitualmente vemos. Por eso que les digo, cuando agarren la tomografía, en la lámina, esa película, la ponen en gatoscopio, para no estar buscando la letrita, agarren la muesca y ahí se van a orientar. Entonces, fíjense que aquí hay una diferencia. Miren cómo la clavícula no tiene la misma forma de la otra clavícula del otro lado. ¿Por qué? Porque hay una asimetría. El paciente no está tan lineal, tan recto, por eso es que los vemos. Pero no es que tenga, o la otra alternativa, que esta clavícula estuviera fracturada y está deformada. ¿Podría ser eso? No, porque si se fijan, la cabeza del húmero no tiene la misma forma que la otra. Aquí veo parte de la cortical superior, aquí no. Entonces, es simplemente que el hombro derecho está más bajo que el izquierdo, está más alto que el izquierdo, ¿sí? Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer es orientarnos en los órganos que tenemos. Los ganglios no son fáciles de visualizar, los visualizamos simplemente por deformación de los tejidos en su zona. Vamos a quitar el zoom para que puedan ver un poco mejor. Ok, para los que están con teléfono se lo hacemos un poco más grande. Entonces, recuerden, aquí ya bajo un poco. Fíjense que ya la clavícula del otro lado casi no la veo. Todavía veo la cabeza del húmero de este lado por lo que está torcido el paciente, pero ya no lo veo. Y me aparecen otras densidades. Fíjense que aquí adelante, no tenía ninguna densidad. En cambio, aquí me aparece. ¿Qué serán estas densidades óseas? Que me aparece aquí una, aquí me aparece otra, aquí me aparece otra. Fíjense, queda un esbozo de la clavícula y esto de acá es parte de ¿qué? Si tengo aquí al medio el esternón, entonces esto es parte de las primeras costillas. Y como las costillas son oblicuas y esto estamos haciendo una rebanada, por eso es que vamos a ver los diferentes. Entonces esto es hueso, 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 hueso. ¿Qué huesos son? Las costillas en su diferente corte. Densidad hueso por detrás, que hemos dicho que es la escápula. Entonces, con orientarnos en la forma de los órganos, ya nos orientamos qué estamos viendo, ¿sí? Y así vamos bajando, corte por corte. Pero lo que quiero que siempre se quede claro primero es que cuando vemos los pulmones negros, por favor no traten de ver pulmones. No miren pulmones, no pierdan su tiempo. Esta ventana, cuando está así todo oscuro, es simplemente para ver huesos y ver pleuras. Las pleuras normalmente no se ven. En cambio, cuando hay alguna alteración, hay un engrosamiento de las pleuras, se pueden visualizar.
Entonces recuerden que esto es con contraste, por eso nos comienzan a aparecer estas imágenes blancas aquí, que son los vasos que hemos dicho, que están llenos de contraste, ¿no? Y aquí aparece una imagen. Miren ustedes, esta imagen, ¿qué será? Normalmente no tendríamos que ver. Cuando ven una imagen que tenga como radiaciones, esto le está diciendo que hay un objeto metálico a ese nivel. Entonces, recuerden, las densidades, cuando vean negro, negro, esta es una ventana para ver huesos y para ver pleura, no para ver pulmón. Entonces vamos viendo sistemáticamente. ¿Cómo leemos una tomografía? La vamos leyendo de arriba hacia abajo. Comenzamos primero en el cuello y luego nos vamos hasta la base cuando es de tórax. Y vayan viendo corte por corte, fotito por fotito que le pongan. Van evaluando parte por parte. Entonces pasan de vamos a ver, voy a dejar de presentar esto, voy a entrar a las imágenes globales que estábamos viendo primero. Taca, taca. Chrome, aquí no, este no es. Aquí. Vuelvo a, me avisan si ven compartir. ¿Dónde está Meet? Aquí está Meet. Presentar una pestaña de Chrome. Aquí busque. Vuelvo a la búsqueda para que vean, ¿sí? Entonces, notan la diferencia. Negro, no tan negro, para ver parénquima, ¿sí? Fíjense aquí, esta de aquí, si aprieto se vaya, no quiero que se vea allá, vamos a cambiar. ¿Están viendo el mouse? ¿Lo ven el mouse, compañeros? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, entonces vamos a hacerle zoom para poder mostrarle. Ya, fíjense, aquí, negro, pulmones, hueso, fíjense cómo las pleuras no tienen que verse, pero aquí comienza a aparecer. ¿Y qué vemos? Doble. Fíjense, el engrosamiento de la pleura, pero también veo otra densidad, que no es densidad aire, que no es densidad como la del corazón, varía un poquito. Entonces, cuando tenemos esto y con un nivel, con una base, porque no vemos como la radiografía que podemos ver la curva de Amoso, aquí no lo vemos, esto sospechen que hay un derrame pleural. Entonces, esta ventana no voy a mirar pulmón, voy a ver ventana ósea, repito, para ver huesos y para ver pleura, ¿sí? Vamos a dejar de compartir para volver otra vez al PowerPoint. No, primero tienen que hacer aquí, salir de la ventana, quitar la presentación y cambiamos presentar. Tun, 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 tun. Presentar una ventana. Listo. ¿Ven el PowerPoint?
ve, ¿no? ¿Me confirman, por favor? Sí, doctor. Ok. Entonces vamos viendo, van yendo por ventana, y de ahí van viendo que esto va cambiando. Y a medida que va cambiando, ustedes se van orientando, porque la tráquea va a ir cambiando de forma hasta llegar a presentarse. ¿Por qué no está queriendo cambiar? Ahora sí. Entonces, fíjense, voy a empezar desde arriba. Miren cómo vamos de arriba. Si tuviéramos la fotito, sería cada fotito que vamos mirando, ¿no? Luego voy bajando y sigo buscando de fuera hacia adentro. Entonces, recuerden, aquí no voy a ver pulmón, aquí voy a ver cómo están los huesos, veo la unión de la clavícula que se está acercando al esternón, veo las costillas que están queriendo aparecer y identifico los órganos. Sigo bajando, comparen cómo en la que estamos tomando de ejemplo, no se ve nada a nivel de las pleuras. Las que les acabo de mostrar enseguida mostraba una zona de densidad líquida con niveles, entonces eso era un derrame. Vamos bajando, fíjense, sigue apareciendo los vasos por contraste, cambio de nombre. Va a tener que esperar esta llamada. No puedo esperar, van a disculpar porque como somos voluntarios. No, ese es un amigo y se le puede volver la llamada después. Y aquí, el 9, ya comienza a verse el orificio de donde está la médula espinal. Entonces, voy viendo, sigo bajando. Y aquí, ya a qué altura estoy. Fíjense, hay un órgano que es interesante que deben tomar en cuenta. Habíamos dicho que empieza las clavículas a unirse con el esternón. Si veo esternón, significa que estoy adelante y significa que estoy todavía en la parte superior. Y a medida que van bajando, ahora aparece el cuerpo del esternón, y fíjense que ya estamos a nivel del ángulo de Luis. Agarren su esternón, agarren su horquilla y bajen unos 2 centímetros y van a ver que está el ángulo de Luis. A ese nivel estamos. Fíjense que no hemos avanzado mucho. ¿Por qué? Porque los cortes se van haciendo cada 5 milímetros o cada 10 milímetros. Ahí les aviso. Entonces, yo me oriento porque ya la tráquea cambió de forma, ya no está redondita. Ahora la tráquea tiene una forma que se está abriendo, aparecen los otros vasos más grandes y miren cómo aquí ya se dividió completamente. Ya tengo la división de la tráquea, la carina propiamente, miren cómo empieza a aparecer un bronquio a la derecha, entonces comienzan a bifurcarse los vasos, comienza a aparecer los vasos cardíacos, aquí tenemos la aorta, empieza el callado, y esos son los puntos que nos está ayudando a ver el orden de cada uno de los órganos, les va orientando cuál es el nivel que están. Y van bajando uno por uno. Miran primero la parte anterior, la parte media, la parte, la base, lo que está cerca a la línea media sigue llamándose zona iliar, zona preiliar, sigue, aquí simplemente tenemos anterior, zona media, zona posterior, lateral y hacia la parte, o si quieren dicen la parte externa, dependiendo, pero debemos ubicarnos siempre. Y siempre, por favor, describen un lado y después el otro. No tratar de mezclarlo, no tratar de ir a definir solo la lesión que están viendo. Van describiendo qué órganos tiene y de aquí comienzan cuando, fíjense algo interesante que tienen que orientarse. Cuando comienza a aparecer la carina, ya comienza a aparecer la zona del mediastino con sus grandes vasos. Comienza a aparecer la aorta torácica que se está yendo para arriba. Ahí comienza a aparecer el callado.
Fíjense el callado de la aorta y tienen que tratar de ver si a nivel del mediastino también hay alguna lesión, porque en esta ventana que buscamos las membranas normalmente no se ven, pero cuando están alteradas las van a encontrar. Entonces siguen bajando y por favor recuerden, primero la zona anterior, luego la zona media, luego la zona de la base y 100. Pero cuando estén hablando en la ventana ósea, aquí no entramos en ese detalle porque simplemente vemos la pleura anterior, la pleura lateral y la pleura posterior y la pleura mediastínica, porque eso es lo que estamos buscando y describir los distintos huesos. Por ejemplo, este hueso que está por fuera de la parrilla costal nos está diciendo que todavía estoy viendo la escápula, es decir que todavía no he terminado de llegar, todavía no he llegado a la base. Vamos cambiando y vamos bajando. Aquí ya tenemos, se aprecia mejor el corazón. Seguimos notando hueso y fíjense que no hemos mirado pulmón para nada, porque en esa ventana no. Y aquí ya empieza a aparecer, aquí ya estamos cercanos a la base. Corazón la parte más ancha, y cuando empiece a aparecer esta imagen, normalmente se ve, los cortes los hacemos cada 5 milímetros, no aparece de golpe esta mancha. ¿Por qué? Porque esto corresponde, esperen, hay timbres, cuando hay timbres significa que tenemos algún compañero que está queriendo entrar. Bien. Es cuando empieza a haber esta densidad, corresponde a la zona del hígado. Cuando empieza a aparecer el hígado, significa que ya están llegando a la base. Es decir, si se han perdido, porque fíjense en qué momento desapareció el esternón. Miren, queda un esbozo. Fíjense, todavía tengo esternón. Entonces, cuando llego a la parte baja, empieza a desaparecer el esternón, ya significa que estoy llegando a la base. Entonces, ya sé a qué altura está. Desaparece el esternón, y en el siguiente corte comienza a aparecer el hígado. Es decir, que ya estoy bien abajo. ¿Sí? Más grande, más hígado. Comenzamos a ver. Y luego, esta es la ventana que ya, la ventana diafragmática, donde ya tenemos que ver parénquima. Y aquí, simplemente otra vez, ¿a qué altura estamos? Fíjense cómo se está dividiendo, está a nivel de la carina, tengo esternón todavía por delante. Y fíjense que las densidades de los huesos ya no son tan claritas, porque hemos jugado con la intensidad para poder ver. Entonces estamos viendo cómo es el parénquima. Normalmente los vasos no se ven tan a la parte externa, más están en la zona mediastínica. Y ahí esta flechita que estamos mostrando es simplemente un bronquio que lo estamos viendo en ese corte, ¿sí? Por eso es que cuando uno no lo mira de ese detalle, se nos pasa como el caso clínico que les comenté. Fíjense, lo que debería ser redondo, lleno de aire, de pronto en esa zona negra tengo una zona blanca, que no es densidad, está más fuerte, y era el caso clínico del hueso. Este paciente, acuérdense de esa historia que, pobrecito, pero gracias a Dios está vivo, tenía un cuerpo extraño. Y solo se nos pasó a todos nosotros por no ser sistemáticos, porque estamos acostumbrados. Fíjense, esto aquí no tiene que haber, porque está. Esto no tiene que haber, porque está. Entonces una sonda nasogástrica. Ahora, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? Para no seguir avanzando. Queda. Sí, por favor. Disculpe, entonces en cada corte tendríamos que describir la tomografía de anterior a posterior. O sea, siempre como cuando lee un libro, ¿no? Vale. Entonces la manera sistemática es siempre ir mirando de arriba hacia abajo. Entonces ubicar parte anterior, parte media, en la zona iliar o la zona externa, la parte de la base. Entonces lo importante es tratar de ubicar, porque imagínense, si le llega un informe, se aprecia a nivel del lóbulo medio, se aprecia a nivel del ilio, etc. Si uno no se ubica en el aspecto de la lesión anatómica, no va a ser fácil entenderlo.
¿Sí? Ok, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, ahora les voy a mostrar otra foto para que puedan orientarse en lo que significa un corte sagital y un corte coronal. Vamos a cambiar de ventana, bajar esto, presentar una pestaña de Chrome. Se llama esta. ¿Me dicen si ven el mouse moviéndose? Sí, Sí, doctor. doctor, se ve. Ok. Yo ahora estoy en el otro monitor. Entonces, fíjense, cuando lo vean en este corte, este es un plano axial. Cuando lo vean así, en ese plano, como que si estuviera parado, ese es un plano coronal. Y el siguiente, un plano sagital. Entonces, es como al paciente lo estuvieran viendo acostado, mirando de arriba, al otro como si lo estuvieran viendo de pie y el otro como si estuvieran viendo lateral. Y cuando ahora cuando estemos con el video les voy a ir mostrando de cómo vamos yendo de atrás para adelante. ¿Esta ventana es para ver pleuras? No, esta ventana es para ver parénquima, ¿sí? Fíjense en el plano, el mismo corte, al mismo nivel, en el plano axial, es como que si le sacara una rebanada cortando desde la parte superior. Miren, la carina, en cambio, si le hago un corte del punto de vista sagital, es como que lo abra justo en la mitad, el tórax lo abra por dos, lo separe a nivel de la mitad, y no estoy bien al centro, porque si estuviera bien al centro, esto negro tendría que verlo desde la tráquea, entonces lo estoy viendo un poquito para adelante. Entonces, aquí, densidad aérea, tráquea, subdivisión de la carina y la división de los bronquios. Recuerden que sé que es el lado derecho porque ¿cuántos lóbulos tiene? Tengo 1, 2, 3, en cambio aquí solo tengo 2 bronquios principales. Los vasos, fíjense que no se llega hasta la parte externa. Entonces, estos puntitos blancos que a veces creemos que son nódulos, simplemente son los vasos, la sangre dentro de los vasos arteriales y venosos, ¿sí? ¿Pregunta? No Doctor, question. u- Sí, por favor. una consulta. Entonces, en sí, la tomografía lo que nos va a ir dando es foto de cada corte, o sea que va a ir avanzando, ¿no? Es, Para que así es, podamos ver. exacto. Por eso le decía que a veces tenemos que mirar el numerito de la foto para comparar en la línea de dónde está. Pero Entonces, normalmente con el lo tiempo que nos usted no va a... quería, lo que nos quería mostrar eso eran los numeritos para entenderle mejor. Sí. Ajá, eso, Ya. cuando estemos en la práctica se los voy a mostrar que es todo el dibujito del tórax con unas líneas. Entonces ahí le está mostrando, siempre tratamos de ver si son cada 5 milímetros o cada 10 milímetros para que nos vamos orientando, pero ese es simplemente un método para ubicarse cuando uno no tiene mucha experiencia de ubicarse con la topografía. Pero lo que yo le estoy tratando de enseñar es que con la ubicación de los órganos vayan sabiendo dónde está. ¿Sí? Entonces, ahora les vuelvo a mostrar otra vez una ventana. ¿Cómo se llama esa ventana? R. Esta. Ven el mouse, ¿cierto? Se ve, doctor. Ok, entonces solo tienen que recordar la anatomía. ¿Qué órganos tienen por delante? ¿Qué órganos tienen por detrás? A la altura, entonces ustedes van bien. Aquí que tengo, si es densidad aérea, ya yo sé que lleva aire al medio redondito, que es la tráquea. Luego tengo la vena cava, derecha, y los vasos es recordar la anatomía. Fíjense el callado. Aquí hemos cambiado la densidad para que se puedan diferenciar mejor las venas y las arterias. La aorta ascendente, fíjense, tengo el callado de la aorta que empieza acá,
luego se va hacia la aorta abdominal, y si ustedes se ubican con la tomografía, con la topografía, los lugares que están, entonces cada sombra que estén encontrando van a saber qué es, porque ya saben la anatomía. Entonces no es difícil, pero lo que primero que tienen que recordar es la anatomía, porque con ver la imagen, si no saben qué órgano hay ahí, no va a ser fácil reconocerlo, ¿sí? Vamos al video. Todavía tenemos 10 minutos para ver el video, ¿sí? ¿Dónde lo tenemos el video? Ah, en el Facebook, ¿no? Ahí lo presubimos. ¿Alguna pregunta antes de entrar al video? Doctor, para poder identificar si es lado derecho o izquierdo, Ajá. igualmente estaría ubicándonos en los órganos o Generalmente cuando lo mira usted a la tomografía, usted sabe que a su mano derecha, en la radiografía, imagínese usted está con una radiografía, déjeme mejor mostrarle, vámonos a las imágenes que teníamos de Google para acá, tratar de explicárselo mejor. Google, aquí. Presentar una ventana. Búsqueda, ¿cuál se llama? No, no es una ventana. Cancelar. Es presentar una pestaña de Chrome. Aquí está. Busque. Esta es. Pam, pam, pam. Aquí. Imaginemos que esto sea aquí. ¿Ve el cursor? sí, doctor. Esa es una radiografía, ¿de acuerdo? Para que se ubique. Cuando la colocamos en la radiografía, lo que yo tengo al frente en una PA, a mi mano derecha, va a ser el lado derecho del paciente. En la tomografía, de igual manera, fíjese, este es un tomógrafo, por si no lo conocían, este es el equipo de tomografía. Es un tubo alrededor lleno de cátodos que se va metiendo el paciente por ese lado. Entonces aquí le están haciendo una tomografía de tórax o de abdomen. Si la cabeza y el tórax está afuera, entonces le están haciendo de abdomen y pelvis. Entonces uno en base a eso se orienta. Entonces, ¿a qué lado lo tengo el hígado? Al lado derecho. Si no hay un problema de situs inversus, frente a su lado derecho de su mano, también va a ser el lado derecho del paciente. ¿Sí? ¿Ve el cursor? ¿Lo Sí, ve el doctor. cursor? Fíjese cómo aquí empieza la sombra del hígado. Entonces, ¿a qué lado está mi hígado? Al lado derecho. La silueta del corazón, ¿cómo cambia? Es más grande la punta hacia el lado izquierdo. Entonces, esos puntos anatómicos es lo que te dice cuál es derecho, cuál es izquierdo, dependiendo de cómo la estés mirando, porque a veces la pones volcada y te puedes confundir, por eso es que sí. Y a veces sabe que he encontrado que se puede equivocar también el radiólogo cuando hace la tomografía y la pone la placa, la pone volcada, porque he encontrado en más de una oportunidad ese huequito que le digo que uno va y busca automáticamente, a veces está volcado. Entonces no hay que confiar. ¿Cuándo hay que ser bien desconfiado? Cuando van a hacer un procedimiento, cuando están encontrando una lesión. Entonces ahí no confíen en el dedito, vayan y lean el nombre, si la letra se ve bien, si está volcada, la placa no está bien puesta. ¿Sí? Son elementos que hay que considerar. ¿Qué corte sería? Recuerden, este es corte axial. Este corte es sagital. Agitan. ¿No ve? Y este, No, ese es axial y ese es axial. Axial. El de la izquierda donde está el mouse, ese es corte axial. Corte sagital. ¿Sí? Entonces, las distintas lesiones que podemos ver, vamos a agarrar este bollo de búsqueda que apareció en tomo, vamos a empezar desde el comienzo, vamos a aumentarle el zoom para que puedan ver mejor. Zoom. Vamos a poner
Ahí. Entonces, fíjense. Noten la diferencia de color. ¿Ven el mouse? ¿Se ve el mouse? No, doctor. Yo no lo veo, doctor. ¿No se ve el mouse? No. Oh, dejar de presentar. Vuelvo a presentar. Una pestaña de Chrome. TagBack. ¿Me avisan cuando lo ven el mouse? Ahora sí se ve, doctor. Ok. Entonces, noten la diferencia. Este color con este color. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cuando tengo este color, aquí es que voy a buscar las lesiones del pulmón dentro del parénquima. Miren, esos son los vasos, como telaraña, aire, la tráquea, su división. En cambio, aquí no puedo ver el pulmón. Entonces, ese es un dato elemento que tienen que orientarse. Recuerden, corte axial, corte sagital. Ahora vamos a poner Facebook. ¿Sí? Doctor, una consulta. Una pregunta. Ahorita la placa que estamos viendo es corte sagital. ¿No sería corte transversal, doctor? ¿O axial? Axial, sagital Coronal. y O coronal. transversal. ¿No ve? ¿Dónde está el mouse? Sí. Ese es sagital. Estamos El haciendo sagital no cortes en sería la otra placa. Sí, Sí, doctor, este de ese. aquí al lado. axial. Ese es No está ninguna de esas placas. El El sagital no Lo que sagital está. mostró en... A ver, Ahí está el axial, axial y el coronal. axial es el primero, ¿cierto? Sí. Sí. Sí, doctor. axial es el primero. Este de aquí Y ese sería el está coronal, bien, doctor. está Ese es exacto, coronal. que lo está abriendo en dos por la mitad. Ese es el coronal. Sí. ¿Sí? Lo que está faltando de Sí. ver aquí es el sagital. Sí, Sí, doctor. tiene usted Ese razón. está- Fue una confusión mía porque no tengo el otro. Solo tengo acá el axial, luego tenemos el sagital y el que nos está faltando es el... Jóvenes, lo importante es acordarse de los tres: axial, coronal y sagital. El axial es como cuando lo vemos por rebanada, echado. El corte coronal es cuando lo divide por dos, como si lo estuviera cortando el tórax abierto por la mitad, pero como si estuviera parado, para que nos orientemos. ¿Sí? Y el sagital es como si lo estuviéramos viendo el corte parado, pero de costado, como si fuera una lateral, para que se oriente. Axial, como si fuera una rebanada. Y lo vemos todo, como cuando el paciente está acostado. ¿Sí? El sagital, como si el paciente estuviera parado, y lo abro por la mitad. Axial, coronal, y el sagital, como cuando el paciente está parado, pero en una radiografía lateral, para que se orienten. Repito, si lo vemos como si estuviera echado el paciente, ese es un corte axial. Si lo vemos al paciente como si estuviera parado, como una placa de tórax de frente, que lo está abriendo por la mitad, ese sería el corte coronal. Y si lo vemos como si estuviera parado en una lateral, ese es el corte sagital. ¿Sí? Ahora, vamos a lo que queremos ver, el video. Facebook. Una consulta, doctor, en la misma imagen. Dígame. Entre la primera y la tercera imagen, lo que variaría sería la intensidad con la que se está haciendo la tomografía, ¿verdad? No. La intensidad de la tomografía, ya el radiólogo ha organizado todo para ver si es un tórax, si es un abdomen, si es un niño, si es un adulto. Él ya le da una intensidad. Lo que nosotros jugamos son con las densidades, no la intensidad de penetración. Es uno mismo. Lo que uno varía es la densidad, pero es jugándolo, pero la tomografía se la hizo con la misma. Simplemente uno está jugando con el software o bien el radiólogo escoge y ahí es como si estuviera trabajando con el brillo, para que me entienda. Sí. Le da más brillo, más contraste, menos contraste, pero cuando preparó la intensidad del rayos X, ya lo preparó de una sola manera, no cambia.
porque la tomografía es en un solo momento. Lo que cambia es cuando está haciendo la interpretación, cuando está haciendo para imprimir la placa, ahí juega con las densidades, o brillo o contraste. Y es como cuando le mostraba en el video, ¿sí? Sí, doctor, Entonces, muchísimas gracias. Doctor, sí. Disculpe, yo leí algo acerca de que, por ejemplo, ya no se usa el nombre de radioopaco o radiolúcido, sino hipodenso, hiperdenso, isodenso. Sí, eso depende de la literatura que lo menciona. Eso depende, así como les decía hace un momento, de que a veces un libro me dice que solo tengo 4 densidades y otro libro me dice que hay 5 porque le involucra el metal. Es lo mismo, entonces son nomenclatura. Hipo, que es disminución. ISO es igual. Entonces es cuestión de nomenclatura dependiendo del libro o dependiendo de la escuela que esté leyendo. Pero son similitudes, ¿sí? Vamos a cambiar de cuenta, cerrar sesión. Y vamos a abrir la sesión. Neumo. Iniciar sesión. Clave. Antigua. ¿Y cuál es la nueva? Ya. Videos. Videos. Ok, voy a empezar a compartir. Gypsy Meet, compartir, cerrar, dejar de presentar. Eso es una pestaña Chrome. Facebook. ¿Me avisan si ven, por favor, en la página del Face con el video? Sí, sí se ve, doctor. Ok. ¿Qué tipo de corte es? ¿Cómo lo vemos al paciente? ¿Se lo ve acostado o se lo ve parado? Si se lo ve parado, ¿está de frente o está de perfil? Corte sagital. De Sagital, doctor, vista lateral. Excelente, excelente. Lo que pareciera ser como una vista lateral es un corte sagital. Recuerden que no existe vista lateral. Simplemente le hago para que nos orientemos con la analogía. Pero aquí no hay una vista lateral porque el rayo X uno lo va a ir avanzando de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Pues recuerden que el paciente siempre está acostado. Es solo la forma de la interpretación. Muy bien. Si fuera como acostado, sería un corte axial. Si estuviera parado de frente, sería un corte coronal. Y si fuera como si lo estuviéramos viendo parado lateral, ese sería un corte sagital. Muy bien. Vamos a ver. En la tomografía. Pregunto, ¿qué ventana estamos viendo? ¿Estamos viendo una ventana ósea o estamos viendo una ventana de parénquima? De parénquima. Parénquima, doctor. Parénquima, doctor. A ver, veamos. Doctor. Ósea. Doctor, Doctor. porque sí, ¿Qué tan fuertes se ven los huesos? ¿Se ven muy claros los huesos? Es que es más oscuro, doctor. No, no se ven claritos los huesos. Recuerden que la ventana ósea... permítame un ratito, déjeme explicar. Déjenme explicar un poquito, por favor. Cuando vean que los huesos no están bien claros, eso no es ventana ósea. Eso es una ventana de parénquima o ventana pulmonar, como dice nuestro compañero, ¿sí? Entonces deberíamos empezar a dar el informe, que lo que le pedí en la tarea, se aprecia una tomografía de un paciente en primera instancia con un corte sagital, donde se aprecia desde el inicio, ¿está homogéneo o no está homogéneo? Fíjense. Entonces, pregunto. Para que luego correlacionemos con la clínica. ¿Me van a decir, por favor, si se está yendo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Porque como recuerden, es como que vayamos haciendo rebanada y vamos mirando de un costado hacia el otro costado.
cuando estamos empezando, ¿qué lado estamos mirando? ¿El derecho o el izquierdo? Izquierdo. El derecho primero vemos, doctor, y de ahí a la izquierda. Por favor, escúchenme una cosita, para que tengamos la clase más fluida. Hemos dicho que como no podemos responder todos simultáneamente, no usamos el micrófono, usamos el chat, ¿sí? Entonces, cada uno puede opinar en momento simultáneo sin interrumpir al otro, ¿sí? Yo voy haciendo las preguntas y ustedes van escribiendo en el chat para que luego orientemos. Entonces, teníamos que empezar diciendo, se observa una tomografía de tórax en un corte. ¿Qué tipo de corte? Un corte sagital, donde se estamos viendo desde el lado derecho hacia el izquierdo. ¿Por qué el derecho? Una pregunta, en la pantalla que estoy compartiendo, ¿se escucha el audio? ¿O solo se escucha lo que yo hablo? Se escucha parte del audio, doctor. Parte del audio se escucha. Entonces es para bajarle volumen. A ver, repito, voy a dejar de hablar, me dicen que se escucha. Ese es el corte. Primero un corte, estamos ventando. Sí, se escucha, doctor. Se escucha, entonces vamos a bajarle el audio para que no nos interrumpamos. Perfecto. Entonces, se fijan por el lado que estamos viendo. ¿Y qué tienen que empezar a mencionar? Fíjense que a nivel de la base, aquí hay una deformación. Aquí estamos viendo dos densidades. Vamos a ver si puedo poner un poco de zoom. Miren cómo tenemos una densidad del diafragma y otra densidad ahí líquida. Bien se nota la sombra del diafragma y como es bien la densidad de agua, esta es la densidad del hígado. Tenemos que mostrar que tenemos infiltrados. ¿Qué tipo de infiltrados son? De tipo de intersticio y normalmente no tenemos que ver estas líneas. Entonces aquí nos está mostrando que hay procesos a nivel de pleura, como también tenemos, fíjense, como las cisuras se pueden notar, los vasos no están bien claros, como si tuviéramos alteración de un shunt, como hemos hablado en teoría. Vamos avanzando. Notan, aquí ya estamos en la mitad, fíjense cómo parece la tráquea, pero miren cómo la parte superior está ocupada. Vamos a volver un poquito. Observen de nuevo, siempre miramos de arriba, parte media, esta es la zona anterior, esta es la zona posterior. Fíjense que estamos en la parte más extrema del lado derecho. Estamos yendo desde la derecha hacia la izquierda para que se ubiquen. Recuerden que el paciente sigue acostado, simplemente es la proyección como nos lo muestra, pero no es que lo hayan parado el paciente está acostado. Entonces ustedes tienen que ver por gravedad todo lo que el líquido se va a ir hacia abajo, ¿sí? Entonces fíjense cómo a nivel de la división, aquí hay una cisura aumentada, como estoy viendo aquí una zona de densidad de agua que está ocupando toda la zona posterior y viene desde aquí arriba. Fíjense, desde arriba, miren la cisura cómo se divide y fíjense que hay infiltrados intersticiales. Estos no son infiltrados nodulares, son los vasos, pero fíjense cómo desde arriba, aquí normalmente tendría que verse negro porque el pulmón llega hasta arriba, y no, desde arriba tengo una imagen densidad agua. Entonces, ¿qué me muestra? Que tengo un derrame que está viniendo desde arriba. Miren, aquí ya empezamos a la parte media. Fíjense que no es tan lineal. En la parte de arriba aparece la tráquea como en la parte de abajo, pero en la parte superior el mediastino está traccionado hacia un lado. Entonces, algo lo está empujando.
Fíjense que aquí no tendría que ver esta imagen, porque la silueta cardíaca está un poquito más atrás, no está en el lado derecho, queda un poco. Entonces fíjense, empieza parte del mediastino y comenzamos a ver una densidad agua en la base que viene arriba, entonces nos está mostrando que hay un derrame. Casi no se ve pulmón. Fíjense ustedes que no vemos pulmón derecho, apenas ese poquito. El color negro, aire, sin parénquima, como si fuera una bulla, aquí un poco parénquima, y después no tenemos. Entonces, tengo pulmón, sigo, infiltrado intersticial, ahora estoy entrando a la parte izquierda, fíjense cómo se ve bonito. Les pregunto, ¿alguien me dijo si tengo pulmón en la zona posterior derecha? Miren cómo casi no se ve aire en la zona posterior del lado derecho. Está ocupada por densidad líquida. Fíjense, en cambio, en el otro pulmón, cómo puedo ver densidad aérea desde arriba. Miren, empezó. Nosotros deberíamos ver desde la parte media similar que el otro lado. Y hay diferencia. Miren, vamos a llegar. Estoy llegando a la tráquea. Y no tengo, entonces hay zona que no está ocupada. Miren. Tengo infiltrado intersticial, pero no tengo derrame. Y ahí me voy alejando. Así debería verlo el otro lado. ¿Este corte qué es? Empezamos, es el mismo. Ahora cambiamos. Ahí estaba jugando con la computadora, volviendo para atrás, para adelante, para mostrarles, ¿sí? Ahora vamos a ver, vamos a avanzar un poquito. Ya, a esto me refería a las líneas. Estas líneas que la vemos en un solo corte nos están mostrando de cómo lo están organizando para hacer los cortes. Fíjense, la primera línea está entrando en la parte no de partes blandas, entonces no tengo que buscar. Entonces, estos son los sitios que nos está cortando y nos está haciendo cortes de 5 milímetros. ¿Este corte qué sería? ¿Será un corte axial o será un corte coronal? Si lo veo como si estuviera echado, hemos dicho que es axial. Perfecto, queda claro. Entonces, ahí nos está mostrando el radiólogo la técnica. Ahí, noten cómo aquí estoy arriba. Mover un poquito. Miren, aquí estoy arriba, ¿no ven? Tengo la tráquea. Por favor, ese micrófono o yo lo apago. ¿Quién está con el micrófono? Gracias por apagarlo. Entonces, aquí empezamos a ver qué ventana no es ventana ósea, porque no se ven los huesos bien claros, ni los negros tan negros. Entonces, esta es una ventana pulmonar o ventana de parénquima, si quieren llamarlo. Noten que en la parte superior, estoy aquí llegando, todavía veo hueso, comienza a haber diferencia, hay una simetría. Miren cómo a este lado, que el lado derecho e izquierdo, el lado izquierdo veo pulmón, en el lado derecho no veo. ¿Qué estoy viendo? Densidad agua. Entonces, desde la parte de arriba ya hay una simetría, por eso jugaba para mostrarles cómo el paciente está echado. Miren, todavía sigo arriba, todavía no hay la división, pero noten cómo lo está empujando. La tráquea, que normalmente tiene que ser bien redondita, aquí está empujando. ¿Por qué está empujando? Porque tengo una imagen que viene del lóbulo superior, apenas tengo un poquito, noten. Noten, desde arriba está ocupando esa densidad de agua, entonces nos está mostrando que hay un derrame importante que viene en la parte superior. ¿Por qué sé que es derrame? Porque tiene densidad de agua y porque tiene nivel. Recuerden, el paciente está acostado. Y siempre, cuando vean una imagen de densidad de agua que parece derrame, traten de ver la línea media,
porque si la línea media no se desplaza, no es un derrame. Estamos hablando más bien tracciona, es una telectasia o en un tumor puede. Y noten cómo el parénquima pulmonar, del otro lado, los vasos están más aumentados porque está habiendo un shunt. Para tratar de compensar la zona que no está siendo ventilada, hay un área de hipoxia, el organismo está aumentando la perfusión, la circulación del otro lado. Aquí ya estamos en la carina, fíjense la división, tenemos un infiltrado intersticial y espero que me hayan descrito esta imagen de aquí. No he leído todavía los informes, les mentiría si les digo que sí. Y noten cómo tengo doble densidad aquí. Tengo una y más aquí adentrito tengo otra. Es decir que normalmente no tenemos que ver las pleuras. Aquí estamos viendo un engrosamiento pleural. Noten cómo hay una imagen más blanca. Esto es como si fuera una zona de fibrosis que está afectando la pleura. Miren cómo tenemos como si hubiera un tabicamiento a nivel de la división de la cisura. Miren. Entonces, además del derrame, tenemos una zona de fibrosis. Entonces, cuando hay una zona de componente, hemos dicho, o sea, cuando estábamos hablando de pleura, este derrame será un exudado o otro exudado. Va a ser un exudado. ¿Por qué? Porque la pleura está alterada, porque estamos viendo zonas de la fisura engrosadas como si hubiera una zona de fibrosis. Al otro lado, estamos encontrando también una alteración. Estos no son fibrosis, estos son los vasos, pero noten cómo el parénquima no tiene las zonas areadas como deberían estar. Y aquí, ¿qué aparece? ¿Qué puede ser esta imagen? Esto es el mediastino, esto es el corazón y empieza una imagen blanca. ¿Qué puede ser tan grande? Esto es el vaso, ¿de acuerdo? Ya estamos en la parte de abajo. Normalmente el vaso no debe tener ese tamaño, entonces estamos teniendo un paciente con gran derrame que viene en la parte superior niveles y además ya en la tomografía se está apreciando. ¿Qué es esto? Aire, región posterior, esófago. Fíjense cómo está traccionada la línea media, está desviada, porque el derrame es el que está empujando. Entonces fíjense cómo cuando nos las dan la tomografía de forma digital, nosotros podemos jugar con la densidad, podemos estar volviendo, haciendo zoom, que no es lo mismo. Por suerte en el hospital estamos sin películas y si nos las mandan en CD, entonces uno las puede estar mirando con más detalle. Fíjense cómo tenemos algunas zonas como si tuviera telectasia, ese vaso tan grandote. Este es los cortecitos, las líneas que trataba de mostrarles, pero como no se ve todo, aquí a los lados están los numeritos para que nos va a poder identificarse. Entonces, eso es lo que esperaba que me comenten en el informe. Entonces, ahí les mostraba cómo nos los dan. Uno escoge el nombre del paciente, el corte que quiere ver. Entonces, ¿qué espero del informe? Se trata de una tomografía visualizada de manera digital de un paciente, ¿es hombre o mujer? Tiene mamas, fíjate cómo la simetría. Les dije que se trata de una paciente, yo les dije que era una mujer, entonces quiero que me describan por qué tiene una mama más grande que la otra. Simplemente por la simetría, porque no está tan recta en la posición la paciente. Entonces, ese era el informe que esperaba. No es difícil la tomografía, lo hallo más fácil porque nos permite ver en los distintos ángulos, las distintas proyecciones. Es más fácil de visualizar de manera digital, de manera práctica cuando estemos en la posibilidad de estar mirando tomografía, va a ser más fácil reconocer. Siempre cuando estamos mirándola no de manera digital, estaríamos necesitando una lupa. Bien, hay mucho que hablar todavía, las lesiones, etcétera. Solamente estaba tratando de mostrarle lo básico. Ok, ahora me voy al chat para ver sus preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor al chat. La F, ¿qué significa, doctor? Ese es el radiólogo que le pone, ¿no? Realmente
Y son abreviaciones de las técnicas que están utilizando, pero más que todo les sirve a ellos para orientarse. Nosotros, por la ubicación, el tipo de corte, no se olviden, A de qué, del tipo de corte axial. Luego le sigue la C y luego le sigue la S, por orden alfabético. ¿Cuál primero? La A, después la C y después la S. ¿Qué es la A? Axial, como si estuviera echado. ¿Qué es la C? Como si estuviera parado de frente, coronado. ¿Qué es la S? Sagital, como si el paciente estuviera parado en lateral. Ese mismo técnico les va a servir para orientarse cuando estemos interpretando. ¿Para qué se usa el contraste? Normalmente en las tomografías de tórax y de abdomen sí o sí se hacen con contraste para poder diferenciar los vasos, porque normalmente los vasos, la sangre no se nota, es densidad de agua, no podés diferenciar entre el corazón y los vasos. En cambio, cuando usas el contraste, te permite identificar los vasos. Entonces, entre contraste, vos sabes qué es el corazón, la arteria pulmonar, las venas pulmonares. Entonces, para eso nos ayuda el contraste. En abdomen igual. Entonces, siempre que vamos a pedir tórax, abdomen, es con contraste. Esa es la lógica. Ahora, en cráneo, podemos pedir sin contraste o con contraste. Eso depende. Doctor, en el 336 aparece como una caverna. En el minuto 3:36. A ver, vamos a ver. Minuto 3. Las cavernas, ¿cómo se ven las cavernas? Ahora aquí hay una que te va a mostrar. Aquí. Mira cómo se ve una caverna. Se puede ver las paredes bien delimitadas y la ausencia de parénquima. Eso es una caverna. Ahora vamos a entrar al Face para ver, yo no la vi la caverna, pero por ahí. Facebook, minuto 36 me dicen, ¿no? Entonces vamos a quitar el zoom. Vamos a ver neumos, vídeos, SAS, minuto. Vamos a compartirla primero. Compartir. Una pestaña con Facebook, compartir. Me dice el minuto 3:36. A ver, vamos a ver, minuto 3:36, casi al terminar, 3:36. ¿Dónde la ve la caverna? ¿La ve en la imagen? ¿Están viendo la tomo? ¿Me escuchan? Sí, Ok. doctor. Esto que te impresiona como caverna, ¿a eso te refieres, compañero? Puedes hablar. Sí, No, doctor. mire usted, compare con el otro lado. Esta tendría que ser la forma del tórax con las pleuras parietales. En cambio, esto debería tener esa forma, pero no tiene esa forma. ¿Por qué? Porque de aquí a aquí la fibrosis está traccionando, igual que acá está traccionando. Este es parénquima normal. La pleura es la que está traccionada y como si fuera caverna, no tendría que tener ningún tipo de densidades intermedias como parénquima. Pero como estamos en la periferia, compare este color de aquí con este color, es similar. ¿Sí? Entonces, cuando uno tiene duda, podría verlo jugar un poquito con las intensidades. ¿Sí? No, eso no es, Gracias, doctor. no es una cavernita. Comparó con la otra imagen que le mostré. ¿La vio la otra que le mostré? ¿No se vio? No se vio nada, doctor. Ok, ahora se la muestro. Ahora se la muestro. Dejar de presentar, presentar.
una pestaña Chrome, búsqueda aquí, comparte. ¿Ahora lo ve? Sí, doctor. Sí, entonces, allá lo que le parece es simplemente por la atracción de la pleura y por la densidad, el contraste que se ha jugado con la densidad. ¿Sí? Ahora, me preguntaban de los contrastes, ¿para qué sirven, no? Los contrastes es para ver vasos, fíjense cómo se pueden visualizar bien los vasos, miren, arteriografía, angiografía. Entonces, los contrastes nos permiten. En la siguiente clase, cuando estemos con el tema, les voy a mostrar cómo la tomografía con la reconstrucción digital se puede cambiar de color. O tenemos 5 minutos. No, no puedo ser tan abusivo. Tienen programadas sus cosas, son menos 20, me estoy pasando. Jóvenes, les deseo muy buenas noches. Nos vemos el día martes. Si tuvieran alguna duda, por favor, déjenmela escrita en el chat. Yo la voy a tomar en cuenta. En la siguiente clase lo vamos a... ¿Sí? Este es un tomógrafo. No se los quiero mostrar digital porque lo vamos a ir a conocer en el hospital como un tomógrafo, etc. ¿Preguntas? Al chat. Y les deseo muy buenas noches. Yo miraré las preguntas y después se las voy a responder. No entiendo bien el corte axial. ¿Por qué nuestra izquierda en el paciente sería la derecha? Por la forma en que acostumbran es como si el paciente lo estuvieras mirando desde arriba, no como si lo estuvieras mirando de abajo. Ay, tengo que parar de grabar la clase, me estaba olvidando, rayos. Parar la grabación, detener grabación.